En este vídeo seguimos avanzando sobre el tema 8 del curso de programación y lo que haremos será seguir viendo cómo ejecutar instrucciones SQL desde Java. En concreto, en este vídeo veremos cómo insertar datos sobre la base de datos Agenda que creamos hace un par de vídeos. Hasta ahora únicamente habíamos visto cómo conectarnos a la base de datos y cómo extraer información. Pues bien, será ahora, en este vídeo, cuando seremos capaces de insertar nuevos contactos sobre la base de datos. Esto lo haremos a través del insert de SQL. Y bien, aquí tenemos un ejemplo de inserción sobre la base de datos utilizando un insert. Arriba de todo tendríamos la instrucción SQL que me lo permite y bajo el código en Java que ejecutaría ese insert. Esta instrucción SQL, en primer lugar, lo que tiene es un insert into y a continuación el nombre de la tabla sobre la cual queremos insertar datos. Y luego, entre paréntesis, aquí podemos indicar de forma opcional los campos que tiene esa tabla contacto. Si los vamos a insertar en el mismo orden en el cual están en la base de datos, estos paréntesis no es obligatorio ponerlos. Sin embargo, si vamos a insertar un contacto y los datos no van a estar en orden o en alguno de los campos no vamos a introducir nada, por ejemplo, podría añadir un campo que fuera la edad y que esa edad no fuera obligatoria ponerla. Entonces aquí podría poner nombre y correo indicando que únicamente insertaré nombre y correo. Entonces a continuación, una vez le hemos indicado la tabla y sobre qué campos vamos a insertar datos, a continuación la palabra values. Y entre paréntesis cada uno de los valores asociados a esos campos. Pepe estará asociado al campo nombre, mientras que pepe@pepe.com estará asociado al campo correo. Si tuviéramos un entero, deberíamos poner ese entero sin las comillas simples. Estas comillas se ponen para indicar que dentro habrá texto. Entonces, a continuación, bajo tenemos la forma de ejecutar esta instrucción desde Java. Lo primero, como siempre, conectarnos a la base de datos. Esto ya lo hemos explicado varias veces. A través de la clase DriverManager invocamos al método getConnection, pasándole la URL de nuestra base de datos, el usuario y la contraseña. Este método nos devuelve una instancia de la clase Connection, a la cual llamaremos Connex, que es la que utilizaremos para poder ejecutar instrucciones SQL sobre nuestra base de datos. Y aquí, si os fijáis, esta query no es exactamente igual que la de arriba. Hemos sustituido el nombre por un interrogante y el correo por otro interrogante. A esto se le denomina una instrucción parametrizada y se hace así para evitar la inyección SQL, ya que podíamos poner la instrucción tal y como la tenemos arriba, exactamente igual, pero esto, de cara a ataques, es inseguro porque tenemos comillas simples y esas comillas se ejecutarán como parte de la consulta. Entonces no quiero entrar mucho más en detalle porque para que se entienda bien esto debéis tener conocimientos ya más avanzados en SQL. Pero bueno, para este ejemplo, como no quiero marearos más, únicamente quiero que tengáis claro que para simular esta instrucción de aquí arriba, lo que vamos a hacer es sustituir estos valores que van entre comillas simples por interrogantes. De este modo lo parametrizamos y se crea una instrucción mucho más segura. Entonces a continuación invocamos al método preparedStatement de la clase Connection. Esto lo hacemos a través de la instancia Connex que tiene la conexión con nuestra base de datos. Entonces le pasamos como parámetro esa query con el insert que tenemos arriba y a continuación vamos a añadir esos parámetros. Entonces aquí lo que hacemos es utilizar el método setString de la clase preparedStatement. Este setString recibe dos parámetros. Uno con el índice del elemento que vamos a insertar y a continuación el valor. Este índice debe ser un entero y el valor debe ser de tipo string, ya que se lo estamos indicando a través de este método. Entonces lo que hace es sustituir ese primer interrogante por la string Pepe. Y bajo hacemos lo mismo, pero pasándole un 2 y el correo. Entonces sustituirá ese segundo interrogante por la string pepe@pepe.com. Entonces una vez termina esta instrucción ya tenemos montado ese insert tal y como lo tenemos arriba. Únicamente faltará ejecutarlo. Para ello invocamos al método executeUpdate de la clase preparedStatement asociada a este identificador queryInsert. Entonces esta parte de abajo es la que se encarga de ejecutar el insert. Y además este método devuelve un entero que nos sirve para saber si se ha insertado ese nuevo contacto o no. Si el resultado es 1 es porque se ha insertado el contacto. Si el resultado fuera 0 es porque no se ha podido insertar el contacto por algún motivo. Puede que porque ya existiera un contacto con ese mismo correo o por cualquier otro motivo. Entonces esto nos sirve para analizar si se ha insertado correctamente o no.
Entonces, una vez finaliza esa ejecución del insert, comprobamos a través de un if si el resultado es igual a 1. Si lo es, mostramos por consola contacto insertado correctamente. Entonces, estas 3 líneas que tenemos ahora marcadas con este borde rojo me sirven para montar ese insert que tenemos en la parte superior. Y bien, para que se entienda todo esto mejor, pasemos a Visual Studio Code para ver este mismo ejemplo y hacer alguna modificación adicional. Para ello volveremos al editor, donde tenemos un ejemplo muy parecido. Aquí la diferencia es que he creado una clase para generar un nombre aleatorio y en base a ese nombre aleatorio que me genere un correo. Ahora de momento lo voy a quitar y luego veremos ese ejemplo. Y vamos a poner de nombre Pepe y de correo pepe@pepe.com. Aquí, si recordáis del último vídeo, creamos una clase para hacer la conexión. Este método conectar de la clase ConnectionBD recibe el nombre de la base de datos sobre la que nos queremos conectar y ya nos devuelve la instancia de la clase connection. Entonces, con esta sencilla instrucción nos olvidamos de introducir esa URL, usuario y contraseña. Esto lo tendríamos todo en esta clase ConnectionBD. Entonces, a continuación, montamos ese insert y lo ejecutamos. Una vez ejecutado, analizamos el resultado y si se ha insertado correctamente, me indicará el contacto de nombre Pepe se ha insertado correctamente. Entonces, a continuación, vamos a comprobar que tenemos nuestro servidor de MySQL en marcha. Para ello, iniciaremos Apache, iniciaremos MySQL y si hacemos clic en Admin, podemos acceder a nuestra base de datos y comprobar que tenemos los siguientes usuarios. Entonces, aquí tenemos un usuario que se llama Pepe con ese mismo correo. Como el correo es la clave primaria, no me debe dejar insertar a Pepe. Por ello, si lo ejecutamos, me lanza una excepción indicando que tenemos la clave primaria duplicada. En este caso, pepe@pepe.com. Esta instrucción es la que ha lanzado la excepción. Sin embargo, si ahora cambiamos el correo y le ponemos pepe2@pepe.com y ejecutamos, ahora sí que me lo ha insertado. El contacto de nombre Pepe se ha insertado correctamente. Y si volvemos a la base de datos y actualizamos, como podéis ver aquí, se ha insertado ese nuevo contacto con el correo pepe2@pepe.com. Tenemos 2 usuarios con el mismo nombre, pero como la clave primaria es el correo, está permitido. Lo que no podremos tener nunca son 2 usuarios con el mismo correo electrónico. Y bien, volvamos de nuevo al editor para ver el ejemplo que teníamos al principio. Aquí tenemos la clase generador nombres que tiene el método generar con apellido. Si vamos al método, aquí básicamente lo que tengo es una clase que tiene una lista de nombres y una lista de apellidos. Y en base a esa lista de nombres y a esa lista de apellidos, tengo un método que me devuelve un nombre aleatorio de esa lista, un método que me devuelve un nombre con un apellido y un método que me devuelve un nombre con 2 apellidos. Entonces, básicamente lo que utilizo es este método para que me obtenga de forma aleatoria uno de estos nombres y uno de estos apellidos. Entonces, podemos poblar de forma rápida la base de datos. Una vez tenemos guardado ese nombre con ese apellido en la string nombre, luego generamos un correo muy similar. Para ello lo que hacemos es reemplazar los espacios por una barra baja, pasarlo todo a minúscula y concatenarlo con @aulaenlanube.com. De modo que si, por ejemplo, me ha generado el nombre Pepe García, el correo será pepe_garcia@aulaenlanube.com. Entonces ese nombre y ese correo será el que se insertará en la base de datos. A través de esta query se insertará en la columna nombre esa string nombre y en la columna correo esa string correo que acabamos de generar. Si lo ejecutamos, me indica que el contacto de nombre Guillermo Álvarez se ha insertado correctamente. Y si volvemos a la base de datos, al actualizarla, podemos comprobar que tenemos a Guillermo Álvarez con el correo electrónico guillermo_álvarez@aulaenlanube.com. Esto podríamos utilizarlo tantas veces como quisiéramos, mientras no coincida que ha generado un nombre idéntico a otro, se insertará de forma correcta. Por ejemplo, ahora Irene Calvo. Si volvemos, al actualizar, tenemos a Irene Calvo. Y si, por ejemplo, le añadimos otro campo a la tabla, por ejemplo, vamos a contacto y hacemos clic en columnas, y le indicamos que agrega una columna después del correo, vamos a indicarle que es la edad y que es de tipo entero. Incluso podríamos poner un valor predeterminado, por ejemplo, 18. Entonces, al guardar, tenemos ese campo edad, que es de tipo entero,
y cuyo valor por defecto es 18. Entonces, si ahora vamos a contactos, cuando no haya ningún valor, todos tendrán 18 años. Sin embargo, ahora podría indicarle también una edad. Entonces, para ello, crearíamos int edad y de edad le voy a poner, por ejemplo, 20 años. Entonces, si lo dejáramos así y esta edad no la incluimos en el insert, me lo insertará con 18 años. De hecho, si lo ejecutamos, Jaime Asins tendrá 18 años. Si volvemos y lo comprobamos, al actualizar, Jaime Asins tiene 18 años. Pero si utilizamos esta edad que acabamos de crear para generar ese insert, poniendo aquí edad y a continuación un tercer interrogante, ahora lo que haremos es, como tercer parámetro, a través de la query insert, hacer un set int y decirle que el tercer parámetro será la edad. Es decir, este tercer interrogante se corresponde con el 20. De modo que ahora si ejecutamos de nuevo la instrucción, ese contacto se introducirá con edad 20. Bruno Eras, que se acaba de insertar, al actualizar, podemos ver que se ha insertado con 20 años de edad. Y aquí incluso podríamos insertarlo sin nombre. Quitamos este interrogante y comentamos el apartado de nombre. Ahora sí que me dirá el nombre que debería haber tenido el contacto, pero no se habrá guardado. Se genera el nombre, pero en ningún momento insertamos el nombre en la base de datos. Entonces, si lo ejecutamos, bueno, aquí me está dando un error porque le estoy indicando que el tercer parámetro es la edad, pero únicamente tiene dos interrogantes. Por ello, el correo será el 1 y la edad será el 2. Entonces, ahora sí, si lo ejecutamos, de nuevo me muestra una excepción SQL indicando que nombre no tiene un valor por defecto. Entonces, este error se podría solucionar directamente sobre phpMyAdmin yendo a la columna nombre y aquí en predeterminado podríamos poner que sea un valor personalizado o que sea null. Entonces, si lo guardamos, cuando no pongamos ningún nombre, se almacenará un null. Si vamos de nuevo al editor y lo ejecutamos, me dice que Jimena Marín se ha insertado. Pero si ahora vamos a la base de datos, comprobaremos que hay un usuario a null con el correo jimena-marin@aulananube.com, pero el nombre será nulo. Si volvemos, al actualizar, como podéis comprobar, el nombre está nulo, Jimena Marín es el correo y tiene 20 años. Y si, por ejemplo, en el insert no ponemos nada entre paréntesis, aquí se sobreentiende que se deben insertar cada uno de los campos de esa tabla y en el orden en el que aparecen sobre la base de datos. En primer lugar tenemos el nombre, luego el correo y luego la edad. Por lo tanto, si no ponemos paréntesis, este será el orden que deberemos seguir. Aunque no es recomendable hacerlo de esta forma, ya que puede ser más propenso a errores. Entonces, el primer campo sería el nombre, el primer interrogante es el nombre, el segundo sería el correo, sería este segundo interrogante, y el tercero sería la edad. Pondríamos aquí un 3, que se correspondería con este interrogante. Si ahora lo ejecutamos, el contacto de nombre Inés Luna se ha insertado correctamente. Y si vamos a la base de datos, comprobaremos que Inés Luna se ha insertado con el nombre, el correo y la edad de forma correcta. Y nada, de momento lo vamos a dejar aquí y en el siguiente vídeo veremos la instrucción update que nos permitirá modificar la información de la base de datos. Pero bueno, eso como digo ya en el siguiente vídeo.